Vamos a iniciar la grabación. Entonces, si tuviéramos un cernido de la arena, por una parte, ¿no? Agarramos una pala, agarramos un sedazo, nos vamos a la playa y en la zona húmeda, donde hay agua, donde el agua, la ola bate y cernimos la arena, vamos a encontrar que hay organismos allí de diversos tipos. Si agarráramos la hojarasca, vamos al bosque, a un bosque cercano a Manta, tomamos la hojarasca, la metemos en una funda y lo llevamos al laboratorio, ponemos un embudo, ponemos un trozo de metal, un colador debajo, dentro del embudo y colocamos la hojarasca encima. Luego le ponemos un bombillo y lo conectamos a un cable y prendemos el bombillo, pero tiene un bombillo incandescente para que produzca calor, porque si es un bombillo diodo, pues no nos va a servir, porque el diodo no produce calor. Lo que queremos es secar progresivamente la hojarasca para que los organismos que están en ella vayan cayendo. Y debajo del embudo colocamos un frasquito con alcohol. De esa manera los animalitos que van cayendo pues van a morir. Y los van a preservar. Entonces vamos a dejarlo toda la noche, funcionando todo el día, y al día siguiente recogemos nuestro frasquito y vamos a ver una diversidad de fauna. Algunas hormigas, algunas arañas, pero también pseudoescorpiones, opiliones, animales que a lo mejor ustedes nunca habían visto, ni se imaginaban que estaban allí en la hojarasca, y sin embargo son van a evidenciar una diversidad alta, tanto en la arena que cernimos como en la hojarasca que colocamos en el embudo de Berlés. Se llama embudo de Berlés, lo que les acabo de describir. Entonces, para estudiar esos organismos, uno trata de agruparlos de alguna manera. Primero, los que tienen el cuerpo articulado, las patas articuladas, sabemos que son artrópodos, ¿no? Los artrópodos pues, son un grupo diverso, incluyendo las arañas, los insectos, los crustáceos. Entonces, por una parte ponemos todos los animales con patas articuladas, luego ponemos los animales que tengan muchas patas, que tengan el cuerpo dividido en segmentos, como los gusanos, los anélidos, ponemos otros que parecen un gusano, pero no tienen el cuerpo dividido en segmentos, como por ejemplo los rotíferos o los nemátodos. Luego tenemos animales que se arrastran, otros que caminan con patas. Entonces, uno va agrupando, porque eso hicieron los zoólogos primitivos, ¿no? Simplemente agrupaban los organismos de acuerdo con sus semejanzas en cuanto a morfología, los que tenían patas o no las tenían, los que tenían las patas cortitas o las patas más largas. Muchas veces describían las etapas larvarias de un organismo como una especie y las etapas adultas como otra. Las mariposas, por ejemplo. Ustedes saben que la mariposa tienen una fase larvaria, que es una oruga, que sale del huevo de la mariposa y eventualmente esa oruga va a alimentarse, va a crecer y en cierto momento forma un capullo, se encierra en el capullo y sufre metamorfosis del cual sale una mariposa con alas. A no ser que supiéramos que la oruga es una fase larvaria de la mariposa, pues pudiéramos suponer que son especies distintas, inclusive grupos completamente distintos, ¿no? Aunque todos tienen 3 pares de patas y el cuerpo segmentado, pero una mariposa con alas es suficientemente distinta de una oruga, y pudiéramos entonces pensar, como de hecho ocurrió, hasta que por fin alguien los cultivó, conservó las etapas larvarias y vio que cuando se reproduce, cuando ya alcanzaba la etapa de desarrollo, pues se producía el organismo más avanzado, el adulto, y de esa manera pues se sabía que era una sola especie, ¿no? Bien, entonces vamos a compartir para continuar con la clase que teníamos la vez pasada. Okay. ¿Se ve? Jimena, ¿puedes ver la imagen, la pantalla? Sí, sí, apoya la zoología. Sí, la puedo ver. Bien, entonces esta parte ya la vimos.
las ciencias que apoyan a la zoología, las ciencias que apoyan los estudios de zoología. Aquí, esto no se ve muy claro, vamos a ver si lo puedo poner más grande. Vamos a poner esto más chiquito. Y esto, a ver si lo puedo estirar. Entonces, ahí ven las eras geológicas. Las eras son el Paleozoico, el Precámbrico, que es antes de los 544, más allá de 544 millones de años. Tenemos luego el Precámbrico, el Paleozoico, el Mesozoico, el Cenozoico y el Cuaternario, ¿no? Entonces, el Paleozoico está dividido en cámbricos. Esto lo tomé de un libro en portugués, por eso van a ver algunos nombres un poco cambiados, pero son tan parecidos al castellano que no hay mayor dificultad para entenderlo, ¿no? Entonces tenemos el Cámbrico, Ordovícico, Silúrico y Devónico. Luego tenemos el Carbonífero inicial, Carbonífero tardío y el Pérmico. Entonces, el Paleozoico se extiende entre 250 y 544 millones de años. Muchos de los organismos que tenemos hoy en día en la Tierra derivan del Cámbrico. Entonces, realmente algunos organismos surgieron después. Dime, Lupita.
Ya, un segundo, que estoy atendiendo tesistas. El problema es este, que tengo que dar clase, atender tesistas y esto se me complica la vida. Pero bueno, ustedes también serán tesistas eventualmente y verán que tienen urgencias. Un segundito. Bien, ok, entonces seguimos. eh, Entonces estamos viendo las eras geológicas, eh, cómo las han dividido de acuerdo con ciertos criterios los geólogos, y vemos que los invertebrados, les decía que muchos de los invertebrados que hoy en día existen derivan del Paleozoico, y son los vertebrados los que surgieron en el Mesozoico. Ustedes se acuerdan del Parque Jurásico, ¿verdad? La película. Eso les recordará que los grandes dinosaurios pues estaban presentes en esta época y vivieron pues muchos millones de años. Estamos hablando de 205 a 190 millones de años hasta el Cretácico. En el Cretácico, pues muchos animales, muchos de estos organismos desaparecieron supuestamente por un meteorito, es la hipótesis que se plantea, pero bueno, saben que en biología, lo veíamos el primer día de clase, en biología no podemos demostrar nada, solamente proponer hipótesis que serán válidas mientras no surja otra hipótesis mejor, ¿no? El terciario, tenemos pues el Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. Esto es hasta hace 1.600.000 años. Y el cuaternario, pues tenemos el Pleistoceno y el Holoceno, que es la época actual. Entonces, vamos a ver que los distintos grupos de organismos pues, van a surgir en algunos de estos momentos y necesito que se familiaricen con estos nombres, que no les sean extraños, ¿no? ¿Aló, Lupita? Sí, sí, correcto. Ya. Bien, entonces, ¿cuál es el esquema que persiste hoy en día sobre la evolución de los grupos de organismos animales? En la hipótesis, una de las hipótesis aceptadas es que los protozoarios coanoflagelados, que los vamos a estudiar, le dieron origen al metazoario ancestral. Protozoario significa organismos que viven células individuales, pero los coanoflagelados ya empezaban a formar grupos y de ahí se supone que deriva el metazoario ancestral, que le dio origen a las esponjas, pero las esponjas no le dieron origen en teoría a otro grupo. De ahí también surgieron los nidarios, las anémonas, los corales, que tampoco le dieron origen a otro grupo, o al menos no está planteado. De los metazoarios centrales también surgieron los platelmintos, que son organismos que no tienen celomas, o sea, no tienen cavidades internas salvo el estómago. De los platelmintos surgieron los nemertinos, los rotíferos, los gastrotricos, los nemátodos, que tampoco le dieron origen a otro grupo, pero los platelmintos surgieron, del platelminto surgieron los moluscos, los anélidos y los artrópodos. La línea entre anélidos y artrópodos está bastante aceptada como hipótesis que se soporta, ¿no? Porque los artrópodos tienen metamerismo, o sea, el cuerpo dividido en segmentos, y nosotros también, por cierto. Bueno, los pretendentes también le dieron origen a los briozoarios, a los braquiópodos. Estos términos pues les suena raro hasta que vean los organismos, los vean por ustedes mismos al microscopio y se darían cuenta cuál es la diferencia entre un briozoario y un braquiópodo. Luego surge la línea de los cordados, los hemicordados, los equinodermos y los cordados de donde derivamos nosotros, ¿no? Hay un cambio fuerte en la línea de los cordados. Nosotros somos los deuterostomados. Ustedes saben que cuando el cigoto se forma, cuando el espermatozoide entra en el óvulo,
y deja la cola afuera, entra solamente en la cabeza del espermatozoide, y tiene algunos organelos, pero el grueso de los organelos que existen en la célula son los organelos del óvulo, de la madre. Por eso es que los cloroplastos, las mitocondrias, tienen su propio ADN y el ADN mitocondrial deriva de la célula madre. Entonces es una herencia que se transmite de madres a hijos, no de padres. Los padres no aportan a las mitocondrias del organismo. Entonces ese cigoto se divide primero en 2 células, luego en 4, luego en 8 y se forma la mórula. La mórula es como una mora, ¿no? De ahí deriva el nombre de mórula. La mórula, las células siguen creciendo y empieza a invaginarse, a formarse una cavidad. O sea, hasta ahora la mórula es una masa de células, pero ahora va a seguir creciendo y se va a formar una cavidad que tiene 2 capas. El orificio que tiene esa cavidad se llama el blastoporo y de allí va a surgir la boca de los grupos hasta los artrópodos, porque a partir de los equinodermos, hemicordados y cordados, el blastoporo no le va a dar origen a la boca, sino que la boca va a surgir de otra abertura posterior. Por eso se llaman deuteroestomados. Deutero significa después. El Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. O sea, las religiones judeocristianas saben que la Biblia es el libro fundamental y los libros más primitivos de la Biblia son el Pentateuco, el Génesis, y otros 5 libros, y el último se llama el Deuteronomio. Entonces, deutero significa posterior. Tienen que acostumbrarse a estos nombres en griego y en latín porque se van a seguir repitiendo. Por ejemplo, brachiopodo, lo estamos viendo arriba, al medio. Brachio es una estructura que tiene, es como si hiciéramos un altar con alambres, en el cual colocamos cilios, por lo cual el animal se alimenta. Entonces, el brachiopodo significa que tiene los pies transformados en un braquio, no los branquiópodos. Los branquiópodos es un grupo de artrópodos que los pies se usan como branquias. Estos son brachiopodos, que es esa estructura que tiene el animal. Los equinodermos, equino significa espina y dermo significa piel. Entonces, espinas en la piel, entendemos que, por ejemplo, un erizo. El erizo le da la clase equinoidea, le da nombre también al filum, equinodermata. Los hemicordados significa son cordados, pero son semi nada más. Y los cordados vienen del notocordio. Bien, entonces, Platy es el mintos significa gusano, platy significa plano. Entonces, bueno, ustedes van a estar encontrándose estos términos. ¿Por qué se usan en latín y griego? Porque el latín ya no se habla, es una lengua muerta, y eso evita que se transforme. Entonces, usar nombres comunes para describir las estructuras es un problema porque los nombres comunes cambian según el país, dentro del país, inclusive entre ciudades. Entonces, en una oportunidad estaba estaba en California, estudiando doctorado, y me presentaron un agrónomo de México, estamos conversando, y él me daba los nombres de vegetales con los cuales había trabajado, y yo no había manera de identificar de qué me estaba hablando. Entonces le dije, mira, vamos a usar nombres científicos. Y en efecto, cuando me habló de los frijoles, me hablaba de Phaseolus vulgaris, se entendía perfectamente que el frijol es la carabota en Venezuela. Cuando me hablaba del carica papaya, pues la papaya, en Venezuela se llama lechosa, pero la carica papaya es una fruta particular, la anana sativa es la piña, y así. Entonces uno, cuando usa el nombre científico, es común para todo el planeta. Entonces es mucho más fácil entenderse entre los científicos cuando usamos nombres científicos y no nombres comunes.
los nombres científicos pues responden a, muchas veces se colocan en latín o se deben colocar en latín o en griego. El griego se sigue hablando, pero es una lengua que solamente se habla en Grecia. ¿Por qué el griego se usó? Porque en la época, eh, digamos, hace 4.000 años, el mundo occidental, el mundo que los europeos conocían, y como nosotros fuimos colonizados por los europeos, pues mantenemos tradiciones de esos países. Y en esos países, pues había grandes pensadores hace 4.000 años, como Aristóteles, Sócrates, y esos pensamientos, esos pensadores, pues heredamos esas tendencias, esos conocimientos. Si tuviéramos más influencia, si hubiéramos sido colonizados por los chinos, pues tendríamos más influencia de Confucio y menos de Aristóteles. Pero el hecho es que fuimos colonizados por los europeos y conservamos pues, esa tradición histórica, ¿no? Entonces los europeos, el conocimiento se escribía en latín y en griego. Y por eso entonces eran lenguas que se mantienen usando, pero aunque no se emplean para el habla normal, se usan para, o se usaron durante mucho tiempo para escribir los libros. La Biblia estaba escrita en latín, eh, y la Vulgata fue la primera Biblia que se escribió en un idioma común, en inglés. Pero la gente la persona que lo hizo, pues fue castigado porque se considera que es una herejía, que la Biblia debía leerse solamente en latín. Eh, Sin embargo, la mayoría de la gente no sabía leer, así que no importa en qué lenguaje le hubieran escrito, pues no tenían acceso a la lectura. Eh, Ustedes se preguntarán cuando vayan a Europa o ven fotos, ¿por qué las iglesias tienen tanta decoración y tanto santo en las puertas, ¿no? Y es que me imagino que como la gente no sabía leer y escribir, pues usaban las imágenes en la puerta de las iglesias como parte de la instrucción. Aló, Lupita. Aló, dime. Sí, no la pude poner en verde. Es que no sé cómo se pone en verde. Ese es el problema. Bien, pero perdón, estoy en clase, Lupe, ¿cómo hago? Si hasta las 6 tengo clase. Yo se la mandaría a César para que vaya avanzando y luego se la mandas en el formato correspondiente, pero por lo menos que revise. Sí, claro. Eh, yo, las dos primeras no llevan número, ¿ah? La carátula nunca lleva número. Se cuenta sí, pero no lleva número. No, yo sí la numeré.
demasiadas interrupciones. Ok, entonces estamos, vamos de nuevo. Chévere. Entonces, esquema propuesto, ya vemos. Entonces, ¿cómo clasificamos a los seres vivos? Al comienzo de la clase estamos hablando de que uno agrupaba los organismos de acuerdo que si unos vuelan, otros reptan, otros ¿cómo decirlo? Caminan con patas, otros simplemente se arrastran, pero evidentemente los zoólogos fueron diseñando o encontrando semejanzas más precisas entre grupos de organismos y de ahí entonces surge la especie. Entonces, ¿qué es una especie? Es el único taxón real. Taxón es un grupo de organismos, bueno, taxón es un nivel de agrupación en que nosotros vamos a dividir a los organismos de la naturaleza. Por ejemplo, los artrópodos son todos los organismos de la naturaleza que tienen las patas articuladas. Entonces, todo bicho que veamos que tenga patas articuladas forma parte de los artrópodos. Entonces, taxón son estos niveles: especie, género, familia, orden, clase, filo. Sin embargo, reino, me faltó reino. Pero la especie es lo único objetivo de todo esto, porque es lo que existe en la naturaleza. El resto, lo que son género, familia, orden, clase, filo, un reino, son sistemas con que el humano ha agrupado los organismos, pero eso no necesariamente existe. De hecho, cambian. Muchas veces lo que llamamos hoy clase pasa a ser mañana superclase. Yo cuando estudiaba bachillerato, los crustáceos eran clase, ahora crustáceo es una superclase. Entonces, estas agrupaciones son simplemente creadas por el hombre para entender mejor cómo lograr entender mejor el funcionamiento de los organismos. Entonces, especie es un grupo de organismos que habita en una localidad y comparte material genético entre ellos. Mientras ese compartir se llama la panmixia. Lo van a ver en la literatura, panmixia. Mientras haya panmixia, la especie se mantiene. Entonces, yo puedo tener una especie distribuida por todo el planeta, como el pez espada, por ejemplo, que son animales altamente migratorios, el dorado, la corifena y purus, los pelícanos, californiensis, creo que se llama. Hay especies entonces que están por todo el planeta y es curioso, ¿no?, que hay especies que tengan esa capacidad de estar en todos los mares. ¿Y por qué se mantienen a pesar de ocupar todo el planeta? Porque eventualmente alguno de esos organismos se mezcla con los del otro lado, con los del Pacífico, con los del Atlántico, y mantienen la panmixia. Mientras haya panmixia, la especie se mantiene. En el momento que la panmixia se interrumpe, van a suceder el fenómeno que estamos observando con las variaciones en el COVID. ¿Cómo llamamos ese fenómeno? Que de repente surge uno en la India, otro en Brasil, otro en Europa, y está causando estragos. Cada uno es distinto en cuanto a su agresividad, a la capacidad de transmitirse o inclusive la capacidad de causar mortalidad. ¿Cómo llamamos ese fenómeno de alteración genética? Mutación. Dime Michael, dilo más duro. Ya lo dijeron, profe, mutación igual. Mutación, exactamente. Entonces las mutaciones están ocurriendo continuamente. Fíjense que el virus se descubrió en diciembre del año 2019 en Wuhan, en China. Se esparce por todo el mundo y pocos meses después empezamos a ver que surgen mutaciones en las cuales provocan oleadas de perturbación, los países vuelven a cerrarse, pero les causó novedad esto. ¿Por qué no había una vacuna contra la gripe? Melanie, cuando surge un fenómeno gripal en una ciudad, es común... Elian, dime, Elian.
O sea, yo tenía entendido que, como iba diciendo, cuando surge un fenómeno gripal, este puede hacerse resistente a medicamentos y en las próximas oleadas ser más fuerte y que los medicamentos no surjan tanto efecto como quisieran. Y eso pasa hasta ahora. Como ciertos virus que se hacen más resistentes con el paso de los años a los medicamentos. Porque los únicos virus que sobreviven son los que son resistentes, los demás fueron eliminados, ¿verdad? Igual pasa con las bacterias. Cuando yo uso antibióticos, las bacterias que van a seguir vivas son las que fueron resistentes al antibiótico y por eso en la humanidad tenemos que generar antibióticos continuamente. Porque cuando yo genero un antibiótico, selecciono o mato los organismos que son susceptibles y van a quedar vivos los que no lo son. Entonces, continuamente tengo que buscar nuevos antibióticos. Pero la pregunta, Elian, que hacía era, ¿por qué no había vacunas contra la gripe? Cuando llegaba una ola de gripe a Manta, oye, era común que a muchísima gente le daba gripe, pero te duraba 3 días, un malestar y punto, y pasaban los 3 días y ya. Y luego venía otra oleada pocos meses después, y igual, 3 meses, 3 días con gripe, y pasaba y ya. Pero nadie me decía, oye, ahí van a desarrollar una vacuna contra la gripe, porque básicamente hubiera sido inútil. El virus muta, es un coronavirus, por cierto, ¿no? Entonces muta y los organismos no tienen suficientes anticuerpos para reconocerlo y a la gente le da gripe. Pero obviamente es una gripe que aparte del malestar general que produce una gripe, no, de ahí no pasa, raramente alguien lo hospitaliza. Pero con este coronavirus que estamos sufriendo, un buen porcentaje de personas hay que hospitalizarlas y parte de ellos mueren. No era común que a ti te dijeran, alguien le dio gripe y se murió. Esto no, esto es una enfermedad muy rara que es causada por un coronavirus, sí, pero está causando estragos mucho más intensos que los que habíamos conocido con las gripes tradicionales. Entonces, lo que quiero insistir es que las mutaciones ocurren continuamente. La mayoría de las mutaciones no son letales, o sea, no progresan, no se transmiten. Solamente algunas mutaciones son aquellas que son capaces de transmitirse a generaciones posteriores. Entonces, lo estamos presenciando para ustedes ahora, no es novedad, no requiere un ejemplo de que es una mutación, pues lo estamos viviendo en carne propia. Y antes esperábamos que Manta hubiera superado este rollo del semáforo en rojo, pasamos a verde y otra vez volvimos a amarillo. Y entonces inclusive pasamos los fines de semana encerrados en nuestras casas, porque los hospitales están saturados de personas y el gobierno, ante la desesperación de que no pueden atender a los pacientes, decidieron, bueno, confinarnos. En la medida que estamos confinados en una casa, pues nos exponemos menos al parásito, al patógeno, y logra el gobierno pues bajar la incidencia de la enfermedad. Bien, entonces, en el momento que se interrumpe la transmisión, ¿qué cosas, dime algunos ejemplos que pueden interrumpir la transmisión en una comunidad? Por ejemplo, si estamos en un río, los peces se mueven a lo largo del río, entre las cabeceras y la desembocadura. Entonces, ¿qué puede provocar una interrupción de la transmisión que provoca que los animales que quedaron de un lado y del otro de la interrupción empiecen a generar mutaciones que no son compartidas? Dígame un ejemplo para ver si logramos avanzar en esto. A ver, Victoria, dime un ejemplo. ¿Qué interrupción pondrías tú en un río para evitar que los animales de un lado y del otro se mezclen? Una presa. Una represa pudiera ser. El problema es que la represa va a tomar agua de un lado y lo lleva hasta el otro. Claro, si los animales no pueden subir por la represa, pues van a quedar los de un lado y los del otro. Si mientras se pueden reproducir, pues van a persistir. Si no, un problema que tenemos con los animales migratorios en los ríos es que ellos se reproducen en un sitio y crecen en otro.
Entonces, si no permito que se reproduzcan, los de un lado van a morir, van a desaparecer eventualmente, ¿no? Pero pongamos que se pueden reproducir, que son tipo cíclidos. Los cíclidos se pueden reproducir con facilidad, como las tilapias. Entonces, donde quiera que hayan quedado, van a tener posibilidad de dejar de reproducirse y van a dejar entonces descendientes. Pero las mutaciones que ocurran de un lado de la represa van a ser distintas a las que ocurran del otro lado de la represa. Eventualmente pasan los años, las mutaciones se acumulan y puede suceder que la represa se colmata. ¿Qué significa la colmatación de una represa? A ver, estoy usando términos que ustedes deben dominar. Yomaira, ¿para ti qué significa la colmatación de una represa? O Elian, ayuda a Yomaira, pues. ¿Por qué las represas tienden a desaparecer? ¿Qué les pasa? Se deterioran. Sí, pero ¿por qué qué es lo que se deteriora? ¿El cemento acá? En sí, El no, sedimento. el sedimento. El sedimento, ya se van colmatando, significa que se van llenando de sedimento. Llega un momento en que sería tan costoso limpiar la represa, o sea, sacar el sedimento y echarlo a un lado, que es mejor construir una represa nueva y dejar perder la represa que está actualmente, ¿no? Entonces, en ese momento que dejamos perder la represa, el río circula entre la parte superior y la inferior y se mezclan de nuevo las poblaciones. Si pasó suficiente tiempo en que las mutaciones de un lado y del otro no sean suficientemente grandes como para impedir la panmixia, las especies vuelven otra vez a dar descendencia fértil. Pero si pasó suficiente tiempo, las especies, aunque se mezclen, ya no dan descendencia fértil. De hecho, puede que ni siquiera se mezclen entre ellas, porque acuérdense que para la reproducción de los peces tiene que haber un cortejo y que la hembra y el macho se entiendan. Y llega un momento en que desovan y los huevos se fertilizan cuando el macho libera los espermatozoides y la hembra libera los óvulos. Pero si el cortejo no es eficiente, ninguno libera las células germinales y no hay descendencia. Entonces, en ese momento, la etología, el comportamiento de los peces ha cambiado tanto que no permiten que se mantenga la especie y en ese momento consideramos que son especies distintas. Puede haber un gradiente. Por ejemplo, yo tengo que en un río muy largo, pongamos el Amazonas, que nace en las serranías del Ecuador, de Perú, de Bolivia, y el deshielo de la nieve forma parte del agua que va al Amazonas. Entonces, los peces que están en esos ríos de agua fría son distintos a los peces que están en la desembocadura en Belén do Pará, en la propia desembocadura del Amazonas, ¿no? Entonces tenemos un gradiente de especies a lo largo del río. Las especies de agua fría pues no se mezclan con las especies de agua caliente, pero el agua caliente pudiera mezclarse. Y sin embargo, el paiche es una especie de un pez muy grande, puede llegar a pesar 250 kilos, media vaca. Una vaca pesa 400 kilos, bueno, un paiche pesa 250, un poquito más de media vaca, ¿no? Pero el paiche no llega a Venezuela, no llega a la parte baja del Amazonas. Bien, entonces, esos gradientes de especies que hacen que una especie sea la misma, pero tiene unas características morfológicas distintas a un extremo del hábitat al otro extremo, me permite llamarlas subespecies. Es el término que están viendo ahí seguidamente, ¿no? Entonces tenemos, las subespecies no son más que especies que se están progresivamente diferenciando, pero no han llegado a diferenciarse. Pero es posible que eventualmente los taxónomos consideren que lo que antes llamamos una subespecie sea realmente una especie distinta. Pero de nuevo, estos son agrupaciones que hace el hombre y para demostrarlo tendríamos que tener organismos de las dos subespecies, juntarlos y ver si dan descendencia fértil. Si la dan, entonces no son subespecies, son la misma especie solamente. ¿Qué llamamos el proceso evolutivo? Es la manera como
nosotros explicamos esta imagen. Se supone que los organismos le dieron origen unos a otros en la medida que iban modificando, se iba habiendo mutaciones, pues el ambiente iba cambiando y así como también los organismos se adecuaban a esos nuevos ambientes. Entonces, el surgimiento de nuevas oportunidades permitía que ciertos organismos tuvieran ventajas sobre otros. Pongamos que se hiciera más beneficioso el enterramiento. Los animales enterrados son menos susceptibles a la depredación. Un animal que esté en la superficie se expone más a la depredación. Entonces, cuando yo tengo el surgimiento de depredadores que se me están comiendo todo bicho que ven en la superficie, si yo tengo unos organismos que logran enterrarse, esos que se entierran pues no se los van a comer. ¿Y quiénes se van a reproducir más intensamente? Del grupo de organismos A, que yo estoy, con los cuales estoy trabajando, pues los que se entierran, porque eso no se los van a comer. Entonces los que se entierran van a dejar más descendencia y es posible que esa descendencia se transforme en organismos enterradores. Entonces se supone que los platelmintos que le dieron origen supuestamente al resto de los gusanos, los que se enterraban tenían más ventajas sobre los que no se enterraban. Y el enterramiento está en buena parte beneficiado por el celoma o por el pseudoceloma, como en primer lugar de tener una cavidad que permita que los músculos actúen de una manera distinta en una parte del cuerpo y en otra, permite el enterramiento más fácilmente. Entonces, el hecho de que yo me entierre más rápidamente me da ventajas de sobrevivencia en comparación con un organismo que lo hace más lentamente y se lo comen. Entonces ustedes ven cómo el ambiente va cambiando y las oportunidades surgen para la formación de nuevas especies o de nuevas ventajas adaptativas. Cuando Darwin llega a las Galápagos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vio? A ver, Victoria, ¿me puedes narrar con los pajaritos con los que se encontró Darwin? Victoria, prende el micrófono. Pinzones. Los pinzones de Darwin. Pero ¿qué características tenían los pinzones en las distintas islas? Todos tenían su piquito distinto porque comían diferentes frutos de las diferentes islas. Ajá, es decir que, pero todos se parecían, ¿verdad? Evidentemente todos eran pinzones. Tenían una coloración parecida, pero el pico cambiaba. Entonces, los animales que vivían en islas más secas tenían el pico más corto, porque en una isla más seca va a haber más semillas y menos frutos jugosos. Los que tenían el pico más largo y vivían en islas donde había mayor cantidad de agua, mayor cantidad de frutas. Entonces, para comer frutas no hace falta un pico muy corto, más bien hace falta un pico más largo. O los que comían insectos. Entonces, Darwin propuso la teoría de la selección natural, donde tenemos mutaciones que me va generando variabilidad en una población y esa variabilidad pues va a ser seleccionada de una manera o de otra según las oportunidades que ofrecen los ambientes. Entonces, en este caso de los pinzones tenemos las distintas hábitats de las islas que me proporcionaban distintos tipos de comida y eso pues era una presión de selección para que unos pinzones con distintos tipos de picos estuvieran dejando más descendencia porque comían más eficientemente. Cuanto yo más energía como, pues puedo producir mayor número de huevos y puedo alimentar mejor a los pichones. María Natalia, ¿me ibas a decir algo? No. Ah, bueno. Bueno, pero me alegra que me interrumpan, ¿eh? Bien, entonces el proceso evolutivo se entiende como el proceso mediante el cual los organismos van desarrollando nuevas características, las panmixas se interrumpen y se forman nuevas especies y a su vez se van formando nuevos grupos de organismos. El monofiletismo, eso significa que yo tengo un grupo, vamos a verlo aquí, los cordados
se supone que derivan de unos ancestros que derivaban de los platelmintos. Pero todos los cordados derivan de un solo grupo. En teoría, tenemos los peces, y los peces han debido dar origen a los batracios a los reptiles, y los reptiles a las aves y a los mamíferos. O sea, los reptiles, tanto los reptiles como por una parte a los reptiles, a los mamíferos, y por otra parte a los reptiles, a las aves. Pero las aves ahí se quedaron. Es como los nidarios, las esponjas, que no le dieron origen a más nada hasta ahora, ¿no? Pero los reptiles se supone que le dieron origen a las aves, y hay una evidencia fósil. Uno puede encontrar pájaros que tienen dientes en los picos, en la mandíbula. El Archaeopteryx es un pájaro que tiene características reptilianas, ¿no? Entonces, la evidencia fósil es la que nos va permitiendo generar la manera como los organismos fueron evolucionando, y cómo medimos la fecha en la cual conseguimos un yacimiento fósil. Por los registros de carbono. Cuando el yacimiento no es tan viejo, usamos el registro de carbono. El carbono, cuando los organismos están vivos, tienen una proporción, tienen tres isótopos de carbono: el carbono 12, que es el carbono normal, el carbono 13 y el carbono 14. Entonces, el carbono 14 es radioactivo, y en la medida que pasa el tiempo, él se va descomponiendo y se va transformando en carbono 12. Entonces, la proporción que tenemos cuando morimos entre carbono 13 y carbono 12 y carbono 14 está definida, pero en la medida que el carbono 14 va disminuyendo, esa proporción pues se va reduciendo, y yo puedo establecer una relación entre la proporción carbono 14, carbono 13 y edad desde que el animal murió. Entonces, de esta manera, usando el carbono, yo puedo saber qué edad tiene un determinado yacimiento, pero tiene que ser dentro de un tiempo prudencial, porque el carbono tiene una vida útil de unos... la verdad, déjame buscarlo porque no les quiero dar una cifra que sea errada. Un segundito, vamos a buscarlo un momentito. Que dice, la vida media del carbono 14 es 5.730 años. Dice, la vida media del carbono 14 es 5.730 años, que este método solo se puede aplicar a materiales biológicos que tengan una antigüedad menor a 60.000 años. Se usa mucho en arqueología, sirve para datar la época del Pleistoceno, la edad del hierro. Entonces, ¿qué otra cosa podemos usar que también se descomponga? Elementos radioactivos. Entonces, hay otros elementos que no es el carbono, sino que son para fechar piedras, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver minerales usados para datar elementos. Entonces tenemos la datación potasio-argón, uranio-torio, uranio-plomo, samario, neodimio. Entonces, la información se llama radiación radiométrica, lo estoy buscando en Wikipedia. Dice la datación radiométrica, datación por radioisótopos, es una técnica utilizada para datar materiales como rocas, minerales y restos orgánicos como carbono, en los que se incorporaron de manera selectiva impurezas radioactivas cuando se formaron. El método se basa en la comparación de la abundancia de un radionúcleo de ocurrencia natural dentro del material con la abundancia de sus productos de descomposición, que se forman a una tasa constante de desintegración conocida. El uso de la datación radiométrica fue publicado por primera vez en el año 1907 por el radioquímico estadounidense Bertrand Botwood.
a partir de una idea ya avanzada por el británico Ernst Rutherford en 1905, y ahora es la principal fuente de información sobre la edad absoluta de las rocas y otras características geológicas, incluida la edad de las formas de vida fosilizadas o la propiedad de la Tierra. Y también se puede utilizar para datar una amplia gama de materiales naturales y artefactos antiguos. Al permitir el establecimiento de escalas de tiempo geológicas, proporciona una importante fuente de información sobre las edades de los fósiles y las tasas deducidas del cambio evolutivo. Ok, entonces, Elian, ¿iba a decir algo? Elian. No, todavía no. Okay. Entonces, vemos que el término evolución lo interpretamos, que es un ancestro, se supone que en una cadena evolutiva, el ancestro es el grupo que le dio origen a los otros. En este caso hemos mencionado que los reptiles, los peces le dieron origen a los reptiles, y a los anfibios y a los reptiles, y los reptiles le dieron origen a las aves. Esos son, entonces el reptil es el ancestro de las aves. En teoría, los cordados pues derivan también de los reptiles, perdón, los mamíferos derivan de los reptiles. Bien, entonces decíamos, monofiletismo es cuando tenemos una línea única. Mono significa uno. Y filetismo es tendencia a amistad, proximidad. Entonces, cuando yo tengo un grupo monofilético, significa que un solo grupo de organismos primitivos le dio origen a un grupo de organismos, o a varios grupos de organismos más avanzados. Los caracteres homólogos y análogos. Carácter homólogo significa que tuvieron un origen común. Por ejemplo, el brazo de un jaguar y el brazo de un pollo. En el caso del pollo tenemos un ala que ha perdido los dedos, han permitido que se fusionen, y del ala salen pues las plumas, eso permite que el ave vuele, pero es un carácter homólogo, una estructura homóloga con la pata de un jaguar. Solo que en el caso del jaguar tenemos unas garras que se proyectan, a diferencia de las garras, las uñas nuestras, que no se proyectan, están ahí permanentemente, ellas crecen, pero no se proyectan como el caso de los felinos. Todos los gatos tienen las uñas que se proyectan, nosotros no, los monos, y entre los cuales estamos nosotros, no proyectamos las uñas, ¿no? Pero las uñas son un carácter homólogo con los monos, con los tigres y eventualmente también con las aves, ¿no? Carácter análogo son dos estructuras que tienen la misma función. Por ejemplo, las alas de un ave o de un murciélago o de un insecto. Son alas. Todos permiten volar, pero mientras que el murciélago y el pájaro tienen caracteres, las alas son homólogas, entre el insecto y el murciélago, las alas son simplemente análogas. La misma función, pero un origen completamente distinto. Bueno, aquí vemos en la parte sistemática, vamos a la parte izquierda, tenemos la especie A, por ruptura de la pandemia, de la panmixia, perdón, estuve obsesionado con la pandemia, la panmixia, se forma la especie, la especie A se transforma en especie E y en especie B, y luego la especie B, por ruptura de la panmixia, pues se transforma en especie D y en especie C. Igualmente, pues aquí vemos que la especie E, por fenómenos similares, se transforma en especie F, en la especie G, y así progresivamente las especies se van diferenciando unas a otras según surjan las oportunidades del ambiente natural, ¿no? Bien, quería que entendiéramos el concepto de historias de llaves. Déjame chequear la hora.
las 5:20, tenemos 40 minutos de clase. Entonces, historias de vida. ¿Qué son las historias de vida? Si yo pon tú, Jimena, ya ves que tengo el grupo que solamente les pregunto, déjame poner un grupo más grande, pues todo el mundo tiene derecho a intervenir. Entonces, Angie Miraba, o Mirabá. Si te preguntaran que describas la historia de vida del camarón, el camarón que se cultiva aquí en Ecuador con tanta intensidad. Ecuador es el primer productor de camarones del planeta, con casi 700.000 toneladas producidas el año pasado. Entonces, es lo único que tenemos que conocer del camarón. Y Angie, si te dijeran tus sobrinitos, Angie, ¿tienes sobrinos, Angie? No, no tengo sobrinos. Bueno, primitos tampoco. Sí, primitos sí. Ok, suponte que tu primito te pregunta, prima, descríbeme cuál es la historia de vida del camarón. ¿El camarón vive todo el tiempo en el mismo sitio o él cambia de lugar? ¿Qué le dirías? O sea, yo creo que cambiaría de lugar. Ajá. ¿Dónde se consiguen los camarones más grandes? Los reproductores. Si vas a Playita Mía, Angie, vas a ver que en unas mesas tienen camarones muy grandes. Sí, en otras mesas tienen camarones mucho más pequeños. Si le preguntas al vendedor de dónde sale este camarón, te va a decir, el pequeño viene de San Vicente, Chone, el estuario del río Chone, de los cultivos, viene de los cultivos. Sin embargo, si te vas al que vende los camarones muy grandes, no te va a decir que viene del cultivo, porque no puede venir de allí. El camarón se reproduce en el mar. Entonces, la única fuente de tener camarones muy grandes, langostinos, es con barcos que lo pesquen con redes de arrastre. Entonces, ¿qué le dirías a tu primito sobre la historia de vida del camarón? O sea, yo diría que, bueno, pues que hay varios, porque si hay camarones que se cultivan, pues es diferente a los que hay en el mar. Claro, Entonces, pero ¿dónde los cultivan, Maggie? o sea, digo lo de las piscinas, refiriendo. Claro, pero lo de las piscinas, ¿dónde están las piscinas? Es cerca o sea, por lo general son cerca de las playas. Claro, pero ¿cómo es el agua? ¿El agua es muy salada, menos salada, donde cultivan los camarones? Eh, no es salada, o sea, dependiendo. Si es Bueno, ajá, cerca de las playas, sí es un poco salada el agua. Claro, pero San Lorenzo, perdón, San Vicente, está en el borde del estuario del río Chone. Ahí cae un río, por lo tanto el agua no es tan salada como el agua de mar. Entonces, lo que hicieron fue pusieron las camaroneras allí, pero antes de poner las camaroneras ya había camarones en el estuario del río Chone. Entonces, el camarón proviene del mar como larva, como poslarva. Entra al estuario del río Chone y ¿qué pasa luego? Angie, termina de echarme de la historia. Sí, estoy cuadrando las ideas. Entonces, él entra como poslarva y va a salir como juvenil. Exacto. Es decir, que crece en el estuario. Y luego que sale, ¿a dónde se va? Al mar. Se va al mar. Y allí termina de crecer y se reproduce. Y el ciclo se repite. Entonces, cuando hablamos de la historia de vida del camarón, decimos que es un organismo que vive una parte de su vida en los estuarios y una parte de su vida en el mar.
La parte que vive en el mar es la parte adulta y la inicial de la su vida, que es planctónica, los náuplios, las larvas, las misas y las oveas, y las poslarvas viven en el mar y luego como poslarva ingresa en los estuarios donde transcurre la etapa juvenil hasta que alcanza cierta talla y migra de vuelta al mar. Pero en los estuarios no se reproduce, no alcanza la madurez. Entonces, de esa manera, hemos descrito la historia de vida del camarón. Si fuéramos a describir la historia de vida de una anémona, ¿conocen las anémonas? Violeta, ¿conocen las anémonas? Violeta, abre el micrófono. No, Violeta no nos quiere ayudar. Yarixa. Yarixa, abre el micrófono. Dime, ¿conoce las anémonas? Bueno, quien haya visto Buscando a Nemo sabe, Buscando a Nemo. sabe que es una anémona. Ok, entonces las anémonas, ¿dónde viven las anémonas? En las zonas costeras. En las zonas costeras pueden vivir a zonas muy profundas, ¿eh? Pueden vivir También. a miles de metros de profundidad, desde la costa hasta las grandes profundidades. Las anémonas, a diferencia del camarón, ellos viven en un solo sitio, ellos nacieron allí y allí se quedan. Son organismos sésiles, pueden desplazarse algo. La anémona a mí me sorprendió en una oportunidad. Estaba yo estudiando en la Universidad de Washington, en Seattle, y uno de los profesores viene y me dice, mira lo que va a pasar cuando ponga esta estrella de mar aquí. Entonces teníamos unas anémonas en un acuario y el profesor lanzó la estrella de mar dentro del acuario. Bueno, la anémona primero se desplaza, se despega del fondo y empieza a nadar. Yo nunca en mi vida había visto una anémona nadando, pero la anémona se despega, se contrae la boca y contrae los músculos del cuerpo como si estuviera bailando y expande los tentáculos. De esa manera logra desplazarse y alejarse del sitio donde estaba la estrella, porque la estrella es un depredador. La estrella come anémonas, come corales y lo que estaba era huyendo de un depredador. Pero entonces, esto de que las anémonas son sésiles es cierto hasta cierto punto, pero ya les narro esta historia que me tocó vivirla y no me imaginaba que las anémonas podían nadar como lo vi personalmente, ¿no? Bien, entonces la historia de vida describe las condiciones en las cuales viven los organismos, cómo transcurren las etapas juveniles, las etapas intermedias y las etapas adultas, qué tipo de reproducción tiene, si se reproduce continuamente o se reproduce una vez al año. Es muy común que muchas especies se reproducen pocas veces al año, mientras que otras se reproducen durante todo el año. Entonces, esto forma parte de la historia de vida. Una especie que se reproduce muchas veces se dice que es iteropárica. Itero significa muchas veces y paro significa de parir, ¿no? Iteropárica es que se reproduce muchas veces. Semelpárica, que se reproduce solamente pocas veces o una sola vez al año, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan que este tema lo vamos a estar desarrollando a lo largo de toda la asignatura, porque cuando hablemos de los distintos grupos vamos a hablar de sus historias de vida, para entender cómo funcionan, cómo interactúan. Bien, ahora vamos a terminar la clase hablando de las relaciones entre organismos. Esto lo han debido ver en biología general o en ecología, cuando estudiaron con el profesor Javier Cañarte. ¿Lo hicieron? Guillermo Luzardo, ¿estudiaste con Cañarte ecología? Luzardo, abre el micrófono. No, Luzardo no nos quiere ayudar. A ver, ¿quién me ayuda? Michelle, ¿tú cursaste ecología en los primeros semestres? Por favor, responda, muchachos, no se queden mudos. Lo que les pregunté es algo muy sencillo. Biólogo, sí, sí. Sí, bueno, lo que corresponde a nosotros sí vimos con el biólogo Cañarte.
Ok, entonces en ecología estudiaron estas cosas, las relaciones entre organismos, cómo interactúan entre ellos. Sí, sí, así es. Ok, entonces, a ver, dime, la competencia, ¿qué es competencia? ¿Cuándo dos especies compiten? Pueden competir por territorio, por alimento. Ajá, dame un ejemplo de competencia por territorio. Mm, Los leones, por ejemplo. Sí, eso iba a decir. Ajá, Bueno, pues los leones compiten por el territorio tal vez en donde ellos crean que existe más posibilidad de atrapar a su presa. claro, pero ellos forman clanes. El león, hay un solo macho dominante y el resto son hembras y machos juveniles. Pero cuando Yo otro macho... tengo entendido que los leones marcan su territorio orinando ciertas partes donde el olor es muy fuerte y es como señal de que ese territorio son de ellos. Y si alguien llega, otro león llega, hay competencia, se podría decir. Claro, pero el área vital, ¿entienden el concepto de área vital? Steven, No, el área vital, a ver, área, superficie y de vida significa área vital, significa dónde vive un organismo. Entonces, el área vital de un león es muy grande. Pueden ocupar varios kilómetros cuadrados. El mismo león, porque ellos se van desplazando, puede haber lo que pasa es que aquí no tenemos leones en América, estamos usando un ejemplo que quizá lo derivamos de las películas, pero aquí no tenemos leones, aquí tenemos leopardos, tenemos pumas, no tenemos ni tigres ni leones. Los félidos que hay en América son distintos a los que hay en Asia y los que hay en África. Tigres hay en Asia, leones hay en África tampoco hay tigres, ni tampoco hay pumas, los pumas son de América nada más. Esto ya les está diciendo algo. ¿Por qué tenemos félidos en los tres continentes, pero los tres son distintos? ¿Cómo se llamaba el macrocontinente que hubo que permitió que hubiera félidos en todas partes? Pangea. La Pangea. Entonces, la Pangea, los félidos surgieron cuando la Pangea todavía estaba unida y entonces tenemos félidos por todos sitios. Pero luego empezaron a separarse los continentes, quedaron unos félidos, se transformaron en pumas, otros en tigres, otros en leones. Pero no tenemos pumas en esos sitios, o sea, vemos como la panmisia se interrumpió, producto que el continente se separó y surgieron por mutación, estos organismos siguieron siendo félidos, pero ya formaron especies distintas. Ok, entonces hablamos de competencia territorial cuando dos leones machos tratan de, como ellos forman clanes y ellos son en el clan un solo macho es el que domina, pues obviamente hay una pelea y el que domina pues se queda con todo el clan, con las hembras y los machos juveniles, ¿no? Eventualmente los machos juveniles van a crecer y tienen que abandonar el clan, tienen que irse a otro sitio o vivir solos o pelear por un clan para apoderarse de él, ¿no? Bien, esto es competencia por territorio o por competencia por alimento. Solamente va a haber competencia por alimento cuando el alimento escasea. Pero si yo tengo suficientes recursos, pues no va a haber competencia. La competencia implica, por definición, que hay un recurso en escasez. Les narraba del eucalipto, que a veces, no sé si les eché el cuento del eucalipto, ¿lo hice? Yo creo que sí, sí. No, yo no lo he escuchado. Ok, rápidamente les digo, el eucalipto viene de Australia, del sur de Australia. Australia es un país muy seco, solamente hay población, bueno, solamente la mayor parte de la población está en la costa, donde es más frío, donde hay más ríos, más agua, pero el centro del país es muy seco. Entonces, al sur de Australia están los eucaliptos que viven en ambientes secos. Entonces, cuando hay escasez de agua, las especies tratan de maximizar su uso y evitan que otras especies compitan con ello. Entonces, el eucalipto libera unas sustancias en el aire que inhiben la germinación o el crecimiento de competidores.
Y esto me pasó en Venezuela cuando yo tenía la edad de ustedes y estaba estudiando biología. Yo ayudaba al profesor de ecología de plantas. Y en una oportunidad hubo un incendio en el Parque Nacional del Ávila, que es el parque que rodea Caracas. Y luego del incendio, pues vinieron las lluvias y empezaron las plantas a germinar. El cerro, que estaba todo negro de la ceniza que habían quedado, pues ahora empezó a ponerse verde, menos debajo de los eucaliptos. Los eucaliptos no permitían que el pasto creciera y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué si todo está verdecito menos debajo del eucalipto? Entonces, empezando buscando en la literatura, nos conseguimos que los eucaliptos producen una sustancia que se llaman alelopáticas. Alelo a distancia y pasos de enfermedad, de daño. Entonces, desde las hojas verdes del eucalipto se liberan terpenos y desde las hojas secas se liberan sustancias solubles, que posiblemente también son terpenos, pero solubles. Entonces, en un ensayo que hicimos, colocamos hojas de eucalipto, lo mismo que se está usando para hacer vaporizaciones con hojas de eucalipto. Nosotros la metíamos en una licuadora, le poníamos un poquitico de agua, macerábamos la hoja y luego agarraba un vasito, ponía un trocito del macerado en el vasito, ¿no? Luego agarraba un papel de filtro, lo humedecía y colocaba unas cuantas semillas de lechuga. Y lo tapaba con un recipiente para que el vapor derivado del eucalipto actuara sobre las hojas de lechuga, sobre las semillas de lechuga. En el control colocaba todo igual con el vasito, pero no colocaba el macerado de eucalipto. Hasta el vasito lo ponía también. Entonces, al día siguiente veía si las plantas de lechuga habían germinado. La semilla de lechuga tiene la ventaja de que germina a las 24 horas. Entonces yo, en un ensayo muy rápido, lo puedo hacer en clase, porque en muy poco tiempo germina, pues no germinó una sola en el recipiente que tenía el macerado de eucalipto, mientras que en el control germinaron todas. Igualmente repetí el experimento, pero ahora no con el extracto de hojas, sino con un extracto que preparé, un té que preparé con hojas de eucalipto, hojas secas de eucalipto. Trabajamos con hojas secas, con corteza de eucalipto y con raíces de eucalipto. Y hacíamos el té dejando unas horas el agua dulce embebida en este material vegetal, y luego regábamos las semillas de lechuga con el extracto y el control lo regamos con agua destilada. Pues igual, a las 24 horas las semillas en el control habían germinado, pero las semillas que habían sido regadas con hojas, con extracto de hojas secas de eucalipto, no germinó ninguna. Bueno, no, algunas sí. El porcentaje de germinación era mucho más bajo, pero sí germinaron algunas. Las semillas que fueron regadas con extracto de raíz y extracto de corteza germinaron igualito que el control. Es decir, que las sustancias inhibidoras estaban en las hojas secas y en las hojas verdes, pero no en las raíces ni en la corteza. Entonces, esto les da una idea de que el eucalipto a distancia puede inhibir la germinación de otras plantas en los alrededores, de tal manera que el eucalipto, la planta de eucalipto maximiza el uso del agua en su alrededor, impidiendo que otras plantas crezcan y vayan a competir por agua. Ok, entonces la competencia es una interacción en la cual dos organismos compiten por recursos en escasez. Puede ser competencia por agua, competencia por nutrientes, competencia por luz, en el caso de las plantas, competencia por alimentos, competencia por hembras. En el caso de los meros, el grupo de los serráneos, ellos establecen territorios y la hembra va a ser la que seleccione el territorio mejor, el que ella considere que es mejor, ya sea porque tiene más posibilidad de alimentación, porque es más posible de protección, etc., ¿no? Entonces yo tengo que los machos de los meros establecen territorios y la hembra es la que se pasea por los territorios y decide con quién se va a reproducir. Entonces la competencia implica recursos en escasez. La depredación. A ver, Violeta, ¿qué es la depredación? Buenas tardes. Podemos denominar como depredadores a un animal que se encuentra
superior en la cadena alimenticia. Ok, y entonces, ¿qué hace ese animal con respecto a los que están en la parte inferior de la cadena? Lo que ayuda a hacer el animal depredador es a controlar la cadena alimenticia y que se lleve de manera correcta. Claro, o sea que el depredador se come a la presa y la presa está en un nivel más bajo de la cadena alimenticia, ¿no? Puede que no esté en nivel más bajo, sino que sea más pequeño, porque tenemos el problema con los bagres, los grandes bagres del Ecuador. No hemos tenido mucho éxito cultivándolos porque son carnívoros y se comen entre ellos. Entonces ahí estamos hablando de una especie que se come a sí misma. Ahí tenemos problemas, ¿no? Pero la mayoría, pongamos la pinchagua. ¿Qué comen las pinchaguas? Está llegando la gente a mi casa. Estás caminando horrible, una cosa horrible. Qué vaina. ¿La otra vez te duró tanto? ¿La semana pasada te duró tanto el dolor? Bueno, entonces, la pinchagua, ¿qué come? La sardina pinchagua, el chumumo, la pinchagua, otros animales de tipo sardina. ¿Qué comen ellos? Guillermo, ¿te animas a responder o alguien se anima a responder? No comen estos animalitos que se llaman krill. Sí, lo que pasa es que aquí no tenemos krill. El krill es lo que comen las ballenas y los polos. Tanto el polo norte como el polo sur. En las costas ecuatorianas come algo equivalente, que son pequeños crustáceos que viven en el plancton, como el zooplancton, tipo copépodos, cladóceros, larvas de moluscos, larvas de anélidos, larvas de peces. Si la pinchagua va filtrando, ella absorbe agua y por las branquias, la branquia tiene dos componentes, el componente de intercambio de oxígeno y el componente de filtrado de la comida, que son que se me olvida el nombre. Y cuando tú graficas el arco branquial, en la parte interna, lo que da hacia la garganta, tiene unos pequeños salientes, que son cortos, pero muy pegaditos. Ellos son los que forman una especie de colador y permiten que el agua fluya a través de la branquia, pero retiene las partículas alimenticias. Pero esas partículas alimenticias que pueden retener, son aquellas que logran retenerse entre las estructuras branquiales, porque luego sigue la parte de intercambio branquial, la parte de intercambio gaseoso que está posterior a esto y solamente el agua fluye a través de ella, ¿no? Entonces, la pinchagua se alimenta de plancton. El morenillo, que es el melva o es una especie de túnido, él se alimenta de otros peces, él no se alimenta de plancton, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí vemos como la pinchagua entonces se alimenta de otros animales. Y el copépodo, ¿de qué se alimenta? El copépodo, el cladócero, las larvas de peces, las larvas de anélidos, de moluscos. Plancton. ¿Ah? Se alimenta de... Plancton. Sí, pero el plancton está formado por fito y zoo. El fito son bacterias, virus, algas. El zoo son organismos heterótrofos que van a comer las microalgas. Entonces, ahí hablamos de herbivoría. Y no hablamos de predación. La vaca, por ejemplo, la vaca, la oveja, el conejo, los roedores en general. Hablamos de herbivoría. Ellos se alimentan de vegetales. Los loros, ellos se alimentan de frutas. Los pinzones en Galápagos se alimentan de semillas o de frutas o de insectos. Entonces, ahí hablamos, cuando se alimentan de otros animales, hablamos de depredación. Cuando se alimentan de plantas, hablamos de herbivoría. Bien,
Ok, entonces, pero necesitamos, veo que entienden el tema, que es lo que me interesa, porque estos temas los vamos luego a discutir cuando veamos los grupos animales, vamos a ver el tipo de alimentación que tienen y cómo logran capturar esos organismos. Vamos a dar los últimos minutos con el proceso de la simbiosis. La simbiosis significa que dos organismos están viviendo juntos, pero pueden vivir juntos para bien o para mal. Si es para bien, tenemos, por ejemplo, las garzas que se paran encima de las vacas. ¿Qué hace la garza encima de la vaca? ¿Lo han visto? Cuando van por chones, que ven zonas ganaderas, ven que las vacas o los caballos tienen pajaritos encima. ¿Qué está haciendo el pájaro encima de la vaca o del caballo? Se alimentan de los ectoparásitos. Se alimentan de los ectoparásitos. Por lo tanto, ahí la vaca recibe un beneficio y el pájaro también. Entonces, en este caso hablamos de mutualismo. En el caso de los líquenes, ¿qué es un líquen? María Natalia, ¿sabe lo que es un líquen? No, desconozco. ¿Alguien le ayuda? ¿No han visto líquenes creciendo en las cortezas de los árboles aquí en Manta? Bueno, el silencio me está diciendo que no los conocen. Los líquenes, vamos a ver si lo puedo, que me sorprende que no conozcan estas cosas. Como musgo. Estoy callado hoy no me has ayudado en clase. El líquen es como musgo. Un musgo, sí, pero a pesar del musgo es una briofita, el líquen es una mezcla de hongos y algas. Vamos a ponerle las imágenes de un líquen. Líquen. Bien, voy a compartir las imágenes porque tienen que conocer esto, ¿no? No pueden graduarse de biólogos sin conocer un líquen. ¿Lo están viendo? Limber, ¿lo ves? O Brian, Preciado, ¿están viendo la imagen? Sí, profe, sí se ve. Okay. Sí, profe, sí se ve. Aquí vemos los líquenes fructosos abajo, este verde que estoy señalando, este también, que tienen colores rojos, verdes, y líquen fructosos, estos fructosos, el de arriba. Por ejemplo, aquí a la izquierda, ven ese líquen verde. Vamos a ponerlo más grande. Ok, entonces el líquen es un ser que surge de la combinación de un hongo y un alga. A la derecha del líquen tiene un musgo. No nos confundamos. El musgo es una briofita, es una planta muy primitiva, pero planta al fin, es una sola. Y ella es planta, se reproduce por esporas y surge, tiene sus vasos para conducción de savia. El líquen no. El líquen es hongo y alga. El hongo yo lo pudiera separar y el alga también, y cultivarlo separado. Pero en la naturaleza ni el hongo ni el alga pueden existir solos. Solamente la combinación hongo más alga forma el líquen, que es capaz de soportar condiciones extremas. Cuando uno va hacia los polos, vemos como la vegetación va a ir cambiando hasta que los bosques desaparecen. Y lo último que desaparece son los líquenes. Tienen una capacidad de soportar ambientes secos, ambientes extremos de temperatura, temperatura muy fría y temperatura muy caliente. Pero te digo, esta es una combinación realmente sorprendente. Los líquenes son muy susceptibles a la contaminación ambiental y se usan en las ciudades para indicar como indicadores de contaminación aérea. Cuando una zona está muy contaminada, pues va a tener muy pocos líquenes. Cuando una zona tiene muchos líquenes, es una buena señal de que hay buen aire en esa zona. Entonces, bueno, aquí vemos distintos tipos de líquenes, lo pueden buscar. Aquí vemos un líquen ramificado, cómo crece en los bordes, en los troncos de los árboles. Los líquenes, pues, dependiendo del alga que tengan, pues va a ser de distinto color, ¿no?
Ok, aquí vemos entonces una piedra, vemos un ambiente medio desértico en el fondo y como la piedra está cubierta por líquenes. Ok, entonces esto es un ejemplo de mutualismo, de simbiosis, ya vimos simbiosis y vivir juntos, pero aquí es el mutualismo obligado. Ellos no pueden estar por separado, sin embargo la vaca y la garza sí pueden estar separadas porque cada quien puede es mutualismo pero no obligante. Bien. Volvemos otra vez a la diapositiva. Pero tengo que compartir. Bien, entonces tenemos mutualismo, puede ser obligado, obligante o no. Parasitismo. El parasitismo, los organismos viven juntos, pero no es depredación, porque depredación uno se come al otro, uno mata al otro. En el caso del parasitismo, no lo mata, sino que vive a expensas de su hospedero. Entonces tenemos el hospedero, que es el organismo que contiene al parásito, y el parásito, que es el que vive a expensas del hospedero. Pero la idea no es que el parásito mate sin embargo, en el caso de la malaria, es parasitismo y sin embargo el hospedero pues fallece con mucha facilidad, ¿no? El amensalismo es cuando un organismo está presente junto con otro, pero no le causa ni bien ni mal, simplemente está allí. Entonces, bueno, estas son las relaciones que me interesa que dominen entre los organismos, la competencia, la depredación y la simbiosis con sus distintas formas de... vamos a ver en el caso de amensalismo, cuando vemos gusanos tubícolas, los gusanos poliquetos, ellos viven un tubo y dentro del tubo pueden vivir otros organismos que no le causan ningún problema al gusano, simplemente están allí viviendo, pero el gusano se alimenta de las sustancias que están en la superficie, ellos lanzan sus tentáculos, comen los sedimentos que rodean al tubo, pero los organismos como unas almejas o unos crustáceos que viven dentro del tubo, pues no le causan, al menos hasta lo que se conoce, no le causan problemas por ocupar un espacio dentro del tubo al gusano. Si de vez en cuando le mete un piquete al gusano, entonces ya es parasitismo, ¿no? Pues ya se está comiendo el gusano, ¿no? Bueno, jóvenes, hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Me preocupa que hay pocas preguntas por parte de ustedes. Dice Guillermo, le falla el micrófono. Bueno, ok. Excusado, Guillermo. Nos vemos entonces el día, faltan 4 minutos, nos vemos el día martes nuevamente, ¿verdad? El día martes, el día lunes. El día lunes. Elian, ¿me ibas a decir algo? No, que en realidad era el lunes. No, ok. Bien, entonces no hay ninguna duda, ninguna pregunta, eso me tiene preocupado, porque hemos tratado un montón de temas, muchos son de repaso, de cosas que ustedes estudiaron en los cursos de biología, en el curso de ecología, pero que hace falta tener dominio porque lo vamos a necesitar para entender las historias de vida de los organismos que vamos a empezar a ver el día lunes. Bueno, si no hay más que decir, entonces nos despedimos. La próxima semana pues vamos a tener los primeros deberes. Ahorita los dejo tranquilos, pero sí quisiera que bajen los libros. Ya todos tienen el sílabo que han debido bajar del internet, del aula virtual, y solamente quiero volver a repasar la lista por si acaso llegaron los muchachos. Luis Adrián Constantín, Jonathan Fabricio Espinales, Denis Fletcher, Irving Herrera, Gilson Gregorio Loor, Catherine Yamilet Mero, Luigi Josué Vilay, Kevin Fernando Quijije, Joana Desiree Sánchez,
y Christopher Adonis Zamora. Ninguno está aquí, así que bueno, se quedan con su falta. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Agarren el libro y empiecen a hojearlo. Vean los bichos, porque lo vamos a necesitar. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Cuídense, profe.